Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro La fábrica de chocolate, trabajo, género y edad en la industria del dulce, Buenos Aires, 1900-1943, de la doctora Ludmila Schenkman. Esta obra, que cruza diversos tipos de estudios como economía de género, historia industrial, sociología económica, es fruto de la tesis de doctorado de Ludmila, que la realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, su tesis de doctorado, y también ha sido premiada como mejor tesis doctoral de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Para analizar esta obra, contamos con la presencia de tres destacados investigadores del CONICET y de la UBA. Aquí a la izquierda tengo a Marcelo Ruggier, aquí en Zoom al doctor Juan Odicio, y estamos esperando que ojalá venga, está en una reunión con la ministra, a la doctora Cecilia Cross. Bueno, la metodología sería que, bueno, primero arrancamos con Juan Odicio, más o menos la duración es de 20-25 minutos, después con Marcelo y finalmente con Cecilia, y por último unas palabras de Ludmila, que nos contará cómo realizó esta obra, y después pasaremos unas preguntas y comentarios sobre lo que hemos hablado. Bueno, así que Juan, paso la palabra. ¿Querés presentarlo? Ah, cierto, la presentación de Juan. El subío. Juan Odicio es licenciado en Economía, magíster en Historia Económica y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IEP Baires, profesor de Historia Económica en la facultad, director del área de estudios sobre la industria de América Latina, AECIAL, del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, CEAL. Es editor de las revistas H Industria, y entre sus obras se destacan el libro escrito junto a Marcelo Ruggier, Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos, las ideas sobre el desarrollo nacional 1914-1980, y también el libro El itinerario intelectual de Marcelo Diamant, editado por el Ministerio de Economía en el año 2022. Bueno, ahora sí. Muy bien, espero que ahí me escuchen bien. Muchas gracias, Mario, por la presentación y muchas gracias sobre todo a Ludmila por invitarme a presentar este libro. La fábrica de chocolate, trabajo, género y edad en la industria del dulce, Buenos Aires 1900-1943, es el resultado de la tesis doctoral de Ludmila, que en el año 2019 recibió un muy merecido primer premio de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género para las tesis de doctorado, y que como resultado del mismo hoy podemos disfrutarlo como un libro. Por mi parte, lo que pensé es hacer una presentación general del texto, contar un poco su estructura y en todo caso ofreciendo un comentario, una pincelada, por supuesto que será incompleta en estos breves minutos que tengo, sobre algunas de las principales temáticas que vemos discurrir en los distintos capítulos. En primer lugar, antes de entrar al contenido del libro, y algo que, digamos, me gustaría resaltar, algo que nos sorprende a los que conocemos los trabajos de Ludmila o a quienes tuvimos la suerte de haber trabajado con ella, y es que el libro está muy bien escrito, ¿no? Se lee y tiene un trabajo realmente de redacción que hace que se lee con gran facilidad y provoca un disfrute ir avanzando en sus páginas, ¿no? Y eso nos da una primera pauta del trabajo que está por detrás de este texto, que evidentemente es un trabajo, una labor que Ludmila emprendió durante mucho tiempo, porque un texto con esa solidez, con esa fluidez, no sale de casualidad, ¿no? En el marco de estas cuestiones formales, digamos, también hay otra cosa que llama la atención y que aporta, digamos, a esa dimensión de solidez de esta investigación histórica, y que tiene que ver con un uso realmente formidable de fuentes, ¿no? En el detalle, yo las estuve contando al final del libro, y voy a utilizar las mismas categorías en las cuales aparecen al final del libro. Ludmila leyó, relevó, trabajó sobre 18 documentos oficiales,
34 periódicos obreros, 84 publicaciones de empresas patronales de derechas, 33 otras publicaciones y 10 entrevistas, ¿no? Es decir, hay un corpus documental que es realmente muy, muy amplio, ¿no? Bien, pasando entonces ahora sí al contenido del trabajo. Ustedes disculparán la inmodestia de autocitarme, pero bueno, en este caso justo viene del libro que mencionaba Mario en la presentación, del libro que escribimos con Marcelo, que es una idea que hemos pensado, que hemos charlado muchas veces y que aparece en la introducción de ese libro. Y es el concepto de que la historia de la industria es mucho más que la historia de las fábricas, ¿no? Y que, digamos, de lo que es de reconstruir la historia de un sistema social. Y este libro viene a aportar un gran ejemplo en ese sentido. Es decir, cuando la próxima vez que digamos lo mismo con Marcelo, vamos a poder citar a Ludmila diciendo, ver, por ejemplo, la fábrica de chocolate para ver justamente una historia que desborda los contornos estrechamente definidos de lo que es la historia de la industria, ¿no? Si vemos la estructura del libro, si revisan el índice, lo primero que se puede notar es que no es un discurso, no es una argumentación que avance en un orden cronológico lineal, ¿no? Cada capítulo es una entrada, es un enfoque diferente, que si bien tienen un diálogo, tienen un cierto enganche junto con el otro, y en ese sentido, digamos, lo que vemos es que cada uno de los 5 capítulos del libro se asienta en la misma geografía, ¿no? Y que es el espacio fabril de la ciudad de Buenos Aires en esas primeras 4 décadas del siglo XX, en particular del barrio de Barracas, ¿no? Que es donde se encontraban asentadas las de la industria del dulce, en este mismo lapso, ¿no? En este mismo periodo histórico que, en términos generales, hay ciertos corrimientos de repente, pero en términos generales todos los capítulos vuelven a retomar el hilo, ¿sí? Del periodo que es aproximadamente el medio siglo previo a la aparición del peronismo en la vida política de la Argentina. Por supuesto, el libro se cierra hacia el año 43-44, justamente asociado al momento de cesura que implicó la aparición de este movimiento político y en algún punto la redefinición de muchos de los problemas, de las cuestiones que son abordados en los capítulos, ¿no? Entonces, ahora voy a ir haciendo una pequeña observación respecto a cada uno de esos capítulos, pero lo que vemos es justamente cómo Ludmila construye y en algún sentido reconstruye esa historia social a que aludía recién, ¿no? De un sector particular dentro de la industria argentina. El primer capítulo, que tiene por título Producción Industrial de Dulces, es un abordaje, si se quiere, en una dinámica o en una visión más tradicional de la historia industrial, estudiando la dinámica del mercado y las empresas dentro de esta rama manufacturera, abordando sus dinámicas de producción y de trabajo, y combinando escalas de análisis con distinta amplitud, ¿no? Es decir, se conecta en el relato, en la investigación, la historia, digamos, podemos ver que se nutre de la historia de empresas, una historia más sectorial, más macro o mesoeconómica, si ustedes quieren, que también tiene una parte vinculada la propia política económica y sus derivas, ¿no? Es decir, la discusión por la política arancelaria, la política financiera, etc. El segundo capítulo, que tiene por título Trabajo y Disciplina, Políticas Patronales de Control y Gestión de la Mano de Obra, baja la escala de análisis para ingresar en las fábricas del dulce y pone en el eje de su análisis la relación capital-trabajo y los intentos de los empresarios por disciplinar un vínculo social que de por sí es conflictivo, ¿no? Es decir, esta relación entre los empresarios y sus trabajadores, iluminando al mismo tiempo la importancia que tuvo algo, digamos, que es, configura parte de lo novedoso del final, que también aporta el libro de Ludmila, es esta idea de la importancia que tiene
la consideración del trabajo femenino y del trabajo infantil en esta rama. Algo que, como ella misma señala, se consideraba excepcional, transitorio y complementario, termina siendo constitutivo, ¿no?, de la relación social de producción en la industria del dulce. Si alguien tuviera alguna duda respecto a la importancia que tiene esta perspectiva, ¿sí?, simplemente con ver el gráfico 2.1 del texto podemos observar cómo entre 1904 y 1935 los varones pasaron de representar el 80% del total de la mano de obra en el sector a el 45%. Ese reemplazo, esa caída, ¿sí?, de trabajo de los varones por otras categorías, en parte está explicada por el trabajo infantil, pero sobre todo por el incremento en la participación de mujeres ocupadas en la industria, que pasan de menos del 10% a representar el 50%, ¿sí?, de los ocupados en las fábricas de chocolate, galletitas y afines de la capital federal. Ese proceso de avance del trabajo femenino, como va a ir mostrando Ludmila a partir de acá, ¿sí?, en lo que sigue hacia adelante del texto, pone en tensión tanto las prácticas como los significados asociados a la vida de ese proletariado fabril de las primeras décadas del siglo pasado. El tercer capítulo entonces afina todavía más la lupa, la perspectiva de análisis, titulado Trabajar en las fábricas, condiciones y experiencias laborales. Ludmila nos propone un deslizamiento de esta historia que tiene un anclaje todavía más importante en una perspectiva de la propia historia económica, ¿sí?, como les mencionaba recién en el primer y segundo capítulo, hacia una historia que es claramente con aristas, digamos, de la discusión o de la dimensión sociocultural. De hecho, me permito citar el texto de Ludmila, al presentar el tercer capítulo, dice: es posible que los promedios estadísticos y las experiencias humanas sigan distintos caminos. Al abordar las diferentes dimensiones de la experiencia laboral, los análisis se han centrado predominantemente en las formas del trabajo, la protesta, la acción sindical y política, dejando afuera otros aspectos del mundo del trabajo que fueron, sin embargo, centrales en la experiencia vital de los sujetos. Y un poquito más adelante va a decir relaciones de, bueno, es que estoy resumiendo para no extenderme demasiado. Las vivencias de mujeres y menores encajan poco o solo tangencialmente con una visión de las fábricas como sitio de enfrentamiento entre trabajadores y gerencias. Por el contrario, siguieron un camino más sinuoso y contradictorio, que apuntó a las relaciones horizontales entre trabajadoras, entre ellas y los trabajadores. Relaciones de solidaridad y amistad, pero también de conflicto, tensión o romance. Por ello, lo que va a hacer en el tercer capítulo es explorar las sociabilidades, formas del ocio, empleo del tiempo libre y los lazos afectivos que se entablaron. Y esa es la dimensión que se aborda en el tercer capítulo, antes de pasar al nudo, si ustedes quieren, más dramático, al conflicto abierto, como se nos ubica en el cuarto capítulo, que se llama Huelgas y conflictos, mujeres y niños en la acción colectiva, y nos muestra, en primer lugar, en un sentido más general, los límites, ¿no?, de esa sociedad que los sectores dominantes de la época querían proponer y daban a publicidad como una sociedad armónica. Y que nos recuerda, por otro lado, en una nota de actualidad, la falsedad de aquellos que reclaman la vuelta a ese supuesto paraíso, ¿no?, del liberalismo preperonista y que añorarían al regresar. Al contrario, lo que nos muestra el libro de Ludmila es que todavía en la década de 1940, más allá de los avances y de los esfuerzos que habían hecho sobre todo los legisladores del socialismo en impulsar una legislación de protección social, una legislación de protección al mundo del trabajo, era de manera flagrante vulnerada cotidianamente, ¿sí?, por los trabajadores. Y en ese sentido aparece un conjunto de acciones y las acciones y reacciones que se van generando por las reclamaciones de los trabajadores que, por ejemplo, vuelvo al texto de Ludmila, llevaron a un movimiento reivindicatorio unánime. Esto es noviembre de 1940, ¿sí? Es decir, ya tenemos este esquema de
digamos, de protección laboral y social funcionando desde hace muchos años, a un movimiento reivindicatorio unánime de los operarios por los jornales de hambre y la violación descarada de la legislación. El pliego incluía el cumplimiento de las vacaciones anuales y pago por enfermedad, reglamentación del trabajo, reincorporación de obreros suspendidos o despedidos sin causa y la fijación de un salario mínimo, entre algunos otros aspectos. En este capítulo también podemos pensar, dentro de los diálogos y los puentes que establece Ludmila con las distintas tradiciones historiográficas que va tocando, también una idea que, por ejemplo, estaba muy presente en los trabajos de Jorge Schwarzer y de otros autores que han estudiado el origen de las organizaciones patronales en la Argentina, en el sentido de destacar que su conformación, más que al descubrimiento y al despliegue, digamos, de una cierta estrategia política, propagandística, de descubrir un campo de acción, un campo de intereses comunes, obedeció a la respuesta de la conformación, ¿sí?, de organizaciones obreras frente al reclamo, frente a la radicalización de los reclamos de los y las trabajadoras. Se fue configurando una respuesta patronal que osciló, como sabemos, justamente de esa literatura, entre el paternalismo y la represión, pero que fue más bien una respuesta secundaria a lo que estaba sucediendo, en definitiva, con la lucha de clases, ¿no? Sobre ese tema versa, digamos, el último y quinto capítulo, llamado Sindicalización, Izquierdas y Cuestiones de Género, la lucha por construir una identidad común, que es, desde mi punto de vista, uno de los puntos más altos del libro, sobre todo porque aporta de manera firme, de manera contundente, a una de las hipótesis interpretativas que están por detrás o que están por debajo del trabajo de Ludmila. En este capítulo, con trazos muy claros, el libro nos dibuja las contradicciones que enfrentaban los hombres en particular al frente de la organización sindical en esta rama manufacturera, y las limitaciones que a sus modos de reclamo y a sus modos de organización impusieron su forma de entender el trabajo femenino, ¿no? Y que no eran otros, como nos muestra de vuelta el texto de Ludmila, que los prejuicios que imperaban en ese mismo tiempo. Entonces, lo que vemos, y es una historia realmente de vuelta muy bien contada, con argumentos muy sólidos, es, por ejemplo, cómo en la década de 1920, en ese contexto en el cual las mujeres empiezan a ser mayoría dentro de los planteles laborales de estas fábricas, el discurso de los anarquistas, que era entonces la orientación predominante dentro del gremio de los trabajadores, se hizo cerradamente sexista, ¿no? Recalcando la necesidad, y ahí están todas las citas, si ustedes lo quieren ver, esta necesidad de ser machos, ¿no? De ser macho tanto en el lugar de trabajo como a la hora de luchar por sus derechos, a la hora de establecer sus reclamos. Y de esa manera se alienan, digamos, o alejan a los que se están transformando en la proporción mayoritaria dentro de la fuerza de trabajo a la cual están aludiendo. Es decir, las mujeres se están transformando en esa mayoría, ¿no? Me permito citar de vuelta brevemente a Ludmila, diciendo, en ese contexto de repliegue, ¿no?, de los años 20, los anarquistas del Dulce respondieron intensificando su cruzada contra aquellos que no se movilizaban, y lo hicieron haciéndose de los discursos vigentes y los prejuicios morales de su tiempo, multiplicando improperios, acusaciones de cobardía y feminización, lo cual a su vez profundizó el alejamiento de las mujeres, ¿no? En definitiva, estos 5 capítulos nos habilitan a pasar de la situación particular del sector de la industria del dulce entre 1900 a 1943 a cuestiones más generales de la vida política, de la sociedad y de la economía de esa época. Seguramente este libro se va a sumar a una tradición ya importante en la Argentina de estudios históricos, ¿no?, para ese periodo, en particular aportando desde la problemática del género y de las infancias un diálogo con la historiografía económica, política, cultural, que nos permite volver a discutir aspectos como las relaciones capital-trabajo, la regulación estatal sobre ese
conflicto, la conformación de las organizaciones tanto patronales como de los trabajadores, las acciones y los discursos emprendidos por esas organizaciones y un largo etcétera de temas que, como ustedes pueden ver, aparecen retratados en esta constelación que nos propone Ludmila. En las conclusiones, comienzan las conclusiones con una breve historia de una pareja de trabajadores de la fábrica Águila, María Sinesia y Roberto Bacino, y Ludmila nos dice, esta historia reúne como en un caleidoscopio múltiples dimensiones de la experiencia obrera de las mujeres y varones, adultos y menores que vivieron y trabajaron en las fábricas de dulces, cuya exploración fue el objeto principal primordial de este libro. Y en ese punto se puede plantear un traslado desde lo que Ludmila nos plantea a partir de estos nombres propios, ¿no? A partir de María y Roberto, pero que es posible de ser generalizado en una escala más amplia, es decir, su propio texto, el propio libro, conforma un caleidoscopio mayor al que ella está o parece estar dispuesta a admitir en estas conclusiones. Porque más allá de los temas que son abordados en cada uno de los capítulos y que, digamos, seguramente no le estoy haciendo plena justicia a esos temas digamos, el breve tiempo del que dispongo aquí, cuando uno piensa en la mirada de conjunto que se puede establecer, este libro nos habla de lo que está más allá de su propio texto, ¿no? Nos permite volver a pensar y nos permite volver a discutir ese proceso inestable, contradictorio, pero siempre fascinante de consolidación de la Argentina moderna, ¿no? En esas primeras décadas del siglo XX. Como ligera crítica, si ustedes quieren, para que tampoco todos sean flores para el trabajo de Ludmila, esa discusión sobrevuela, pero no está abiertamente planteada en el libro. Es posible que eso obedezca a una decisión consciente de su autora, en el sentido de que nos impulsa a dar ese salto, ¿no? Es decir, a conectar las distintas aristas que van apareciendo en cada uno de los 5 capítulos. Porque en definitiva, cuando uno cierra el libro, llega a la última página, yo me preguntaba, ¿y de qué se trata este libro? Y la respuesta es que no lo sé, ¿no? Es difícil dar una única respuesta. No solo es una historia en clave de género de un sector relevante de la industria argentina a principios del siglo XX, sino que es una historia de muchas otras cosas. Así que para terminar, los y las invito a cada uno de ustedes a que lo lean y que seguramente van a descubrir que al leer La fábrica de chocolate a la luz de sus propias inquietudes, encontrarán entonces muchas más cosas de las que yo estoy reseñando en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a continuar con las palabras de Marcelo Ruggier. Marcelo Ruggier es profesor de Historia, especialista y magíster en Historia Económica de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la Universidad de San Andrés. Es investigador principal del CONICET en el IEP y profesor titular de Historia Económica y Social Argentina de esta facultad. Es director del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, CEAL, y editor de la revista H Industria. Entre sus numerosos libros se encuentra la colección de libros Estudios sobre la Industria Argentina, también el libro Estado y Empresarios de la Industria del Aluminio en Argentina, el caso Aluar, otro libro más, el Desafío del Desarrollo, escrito con Juan Odicio, Trayectoria de los grandes economistas latinoamericanos del siglo XX, y también La industria argentina en su tercer siglo y el enigma del desarrollo argentino, biografía de Aldo Ferrer. Bueno, me corro un poquito. No, porque yo necesito Por eso, correrte más. por eso. Ahí se me ve. ¿Se ve? Yo me veo, Sí, no sí. sé. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Ludmila, por invitarme a presentar este libro. Gracias, Mario. Juan describió con bastante detalle la estructura del libro. Como siempre sucede, hay muchas cosas que allí planteó que bueno, ahora no las voy a repetir. En primer lugar, quiero destacar que Ludmila es parte integrante del centro, es muy cercana a todas nuestras actividades.
y siempre, digamos, nos aporta muchísimo. Desde esta perspectiva que nosotros desde el centro intentamos promover, ¿no? No tenemos muchos recursos, no tenemos muchas herramientas para promover estas perspectivas, pero por eso sumamos, pero tenemos en todo caso la cabeza como para decir, bueno, acá hay que sumar, y la sumamos a Ludmila eh, para todas nuestras actividades o para que desarrolle ella misma otras actividades, jornadas, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que el libro es estupendo. Si querés, podés tener ahí un contador de adjetivos elogiosos. Es precioso, es un libro de una gran sensibilidad, que genera una gran sensibilidad, que como dijo Juan, se lee espectacularmente. Eh, y que introduce, Juan lo señalaba, esta perspectiva fuerte, digamos, de género a los estudios más tradicionales, digamos, sobre el trabajo, sobre el mercado laboral, sobre la industria, sobre las empresas. Eh, y algunos otros campos más, digamos, ¿no? En esto que decía Juan hacia el final, digo, bueno, abre un montón de puertas y esa perspectiva de género se filtra precisamente en estos campos ya antiguos y de algún modo los renueva fundamentalmente, ¿no? Eh, Está claro, como decía Juan, que las industrias no son solo las fábricas, pero también, digo, ahora no son solo los trabajadores, ¿no? Hay como una carencia muy fuerte en los estudios de empresas en particular, los estudios de industria, es algo que siempre nos ha preocupado, no lo hemos resuelto, digamos, pero donde los trabajadores no aparecen en los estudios o en la historiografía más tradicional sobre la industria. Es como un campo aparte, ¿no? O vinculado a los conflictos, o vinculados a la sindicalización, o al mundo en general del trabajo y las representaciones, pero no aparecen los estudios de industria, no aparecen los estudios de las empresas. Y acá no solo aparece, digamos, sino que aparece además enriquecido por esta perspectiva que ya no nos muestra a trabajadores en general, sino que aparecen otros actores, aparecen en particular las mujeres, aparecen los menores, etcétera, ¿no? Desde esta mirada, el libro claramente es producto de su tiempo, como todos los trabajos de la historia, digamos, ¿no? Porque si no la historia estaría escrita de una vez y para siempre, siempre se renueva con las preguntas del presente, con los problemas del presente, pero es muy producto de su tiempo, ¿no? Es tan producto de su tiempo. Porque incluye precisamente una perspectiva que es una discusión que hace mucho que está, pero digamos que ha hecho eclosión en los últimos años y precisamente se ha filtrado, digamos, en los estudios académicos de un modo importante. Y aquí va una primera observación, digamos, con ánimo en todo caso de impulsar algún diálogo, ¿no? Esto es, ¿cómo resolver esta supuesta tensión o cierta tensión, ¿no? Es una pregunta. ¿Cómo resolviste esta tensión, ¿no? Porque digo yo, si esta impronta es actual, es muy fuerte, si esa perspectiva es muy fuerte, ahí hay un riesgo, ¿no? Es un riesgo derivado de establecer cierto dogma en la mirada hacia el pasado, como sabemos, como una especie de vidrio sucio, empaña, digamos, la búsqueda, empaña el objeto que uno quiere mirar. Con esto quiero decir que hay cierto riesgo de hacer preguntas al pasado que no están en el pasado necesariamente, ¿no? Y creo que es algo que vos tuviste que de algún modo asumir o resolver. Digo, no está mal hacer preguntas al pasado que no están en el pasado, pero no necesariamente si se entra con una lógica desde del presente. Esto es válido para muchas perspectivas, ¿no? Y digo, más cuando lo que subyace en el libro, como perspectiva más general y metodológica,
yo diría, es esta mirada thomsoniana, ¿no? Que está atrás, que inunda desde lo metodológico todo el trabajo, absolutamente todo el trabajo que tiene que ver con el rescate de las subjetividades, con el rescate de las formas de vida, con la construcción de identidades, etcétera, y que en gran medida lo que hace es reponer a los sujetos en su contexto precisamente histórico, ¿no? A los actores y a los sujetos en su salsa, ¿sí? Eso por un lado, digo, ¿no? Ahí puede haber alguna tensión que Ludmila tuvo que resolver. Por otro lado, obviamente, cuando uno incorpora estas perspectivas, esto genera nuevos desafíos teóricos y nuevos desafíos conceptuales y a la vez nuevos desafíos metodológicos que implican finalmente nuevas fuentes, ¿no? Y ahí vuelvo un poco a lo que planteaba Juan del corpus documental, ¿no? Esto supone una mayor investigación empírica, una fuerte investigación empírica, y este libro es un maravilloso ejemplo de eso, digo, ¿no? De esa incorporación de nuevas fuentes derivadas del foco de la luz de esa perspectiva, y que en definitiva tiene que ver con otro proceso más general, que es la consolidación de la profesionalización de los historiadores en los últimos años, ¿no? No quiero decir con esto que los historiadores antes no miraban las fuentes, digo, ¿no? Lo que ahora parece suceder es que los historiadores tienen, ¿sí? Ahora distintas herramientas conceptuales, muchísimas herramientas conceptuales, que esto no implica necesariamente caer, digamos, en un eclecticismo metodológico, pero que, digamos, son sostenidas o que abren, en definitiva, porque abre un problema nuevo, a la búsqueda de una cantidad de fuentes extremadamente amplias, ¿no? Bueno, me quedó algo. Cuando decía lo de la perspectiva, y esa relativa tensión de lo actual, por allí vos decís, me gustaría que lo puedas desarrollar un poquito más, pero me hizo algo de ruido, que no se había estudiado el gremio del dulce, ¿no? ¿Y por qué no se estudió el gremio del dulce? Y vos decís, bueno, quizás no se estudió porque había muchas mujeres o porque había menores, ¿no? ¿Por qué quedó, digamos, poco estudiado? Yo ahí, digamos, quizás ahí reconozco esa perspectiva o ese sesgo. Me parece que hay montones de cosas que todavía no se han estudiado, y debe haber otros muchos gremios, digamos, con mujeres y cantidad de mujeres, y sobre todo con niños, si uno se ubica antes de 1914, que no han sido estudiados porque no han sido estudiados. Y a vos maravillosamente se te ocurre, digamos, estudiar y hacer foco allí, ¿no? Digo, como un ejemplo, en todo caso, de esa tensión o de ese sesgo que puede aparecer. Bueno, hay, como dijo Juan, muchísimos temas, y más allá de que es cierto, yo no había reparado tanto en esto, a mí me pareció que el último capítulo era fabuloso, era espectacular, pero no sé si ahí estaba el grueso o el núcleo, digamos, de lo que Ludmila quería mostrar. A mí me parece que el núcleo está precisamente en marcar esta diversidad salarial, digamos, o esta discriminación salarial, que es como la base de toda la problemática entre los varones y las mujeres y los menores en definitiva, ¿no? Ese me parece que es el núcleo. Ella lo señala en las conclusiones, ¿no? Dice, tal vez la más grande desigualdad en la rama fue la profunda discriminación salarial de la que fueron objeto mujeres y menores, persistente e incluso reforzada para las mujeres durante el medio siglo analizado. Otra cosa que hay que marcar es esto, la perspectiva de largo plazo, digo, ¿no? Hay una búsqueda por mirar el largo plazo y no centrarse en unos poquitos años, que da una mirada buenísima, ¿no? Me parece que es muy logrado y es algo que hay
promover. Pero después dice, mujeres adultas y menores de ambos sexos no solo percibieron menores salarios, sino que realizaron tareas diferentes a los varones en espacios separados y tuvieron por ello experiencias laborales diversas, ¿no? Y me voy a remitir a solo para charlar un poquito, o intercambiar a un cuadro que hay en la página 144, que es el índice de salario real promedio de la industria de dulce porteño en el largo plazo, entre 1903 y 1944. Y efectivamente lo que se ve, digamos, es esta diferencia. Yo no voy a entrar en una discusión metodológica, porque digamos, es muy contundente lo que ella presenta, ni discutir las cifras. Quizás aquí en la columna de menores varones y menores mujeres, salvo 1903, después yo lo que observo entre 1907 y 1917, con varios años en el medio, es que es exactamente igual. Y después sí hay una diferencia más pronunciada en general, entre varones y mujeres, y entre menores varones y menores mujeres. Y ahí un poco te pregunto, digamos, ¿los menores varones van al empaquetado o no? Digamos, ¿ese empaquetado queda solo para las mujeres? Las mujeres capataces cobran menos, ¿no? ¿Dónde? ¿Son las mismas categorías el capataz varón en un sector o en la capataza? En el sector del empaquetado, donde es que quedan finalmente las mujeres y los menores. Digo, ¿son los mismos capataces como categoría gremial? Digo, para ver las diferencias en todo caso salariales. Digo, sin entrar en una discusión metodológica, me preguntaba un poco esto. ¿Por qué? Porque mi impresión es que el reemplazo que se da, digamos, y que vos lo presentás con mucha fuerza, tiene que ver es un reemplazo por baja calificación, digo, ¿no? Por un trabajador menos calificado, por el avance del maquinismo, básicamente después de la Primera Guerra Mundial, en el contexto de los años 20, más que por incorporar mujeres y menores. Es decir, en todo caso, si incorporan mujeres y menores es porque están menos calificados, ¿no? Algo similar sucede en el contexto de los años 30, segunda mitad de los años 30, con los migrantes que vienen a las fábricas del conurbano y a las fábricas del capital, y todavía claramente en los años 60, cuando se desarrollan estos polos regionales, se incorporan obreros no sindicalizados, no combativos, que son precisamente más dóciles. Es la misma lógica, como así se supone que son más dóciles culturalmente las mujeres y los menores. Entonces yo digo, es una estrategia más general del capital, ¿sí? De incorporar trabajadores menos calificados o de incorporar mujeres y menores. Y en este sentido, no es que lo haya extrañado en el libro, digamos, pero me hacía reflexionar, porque claro, digo, el libro tiene un foco, en un contexto más general de incorporación a nivel global, en otros países de desarrollo industrial, de la mujer al mercado laboral, ¿no? Así que, ¿qué es lo que está pasando en otros países, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, digamos, cuando esto estalla? Porque bueno, no hay mano de obra masculina disponible. Digo esto para pensar en todo caso en la particular, y no solo en los países capitalistas, pero para pensar en la particularidad de la Argentina, ¿no? Es decir, ¿cuál es la particularidad o la particularidad de la industria del dulce en ese sentido, ¿no? No, insisto, no para una comparación, pero sí para enfatizar ese contexto. Y vinculado a esto, pero tampoco hay que demandarlo, digamos, al libro, es ver más allá de las fábricas. Esta es otra tesis, y las hay, digo, ¿no? Respecto a las familias obreras, respecto a la cultura, respecto al lugar de la minoridad, etcétera, que se refleja finalmente en las fábricas. Las fábricas son una caja de resonancia
de esas desigualdades, de esas estructuras que se encuentran por fuera. Digo, ¿las fábricas discriminan? Sí, pero hay una discriminación que ya está presente, social y previa. ¿Por qué? Porque las mujeres no aprenden un oficio. Digo, no, las mujeres no aprenden un oficio, las mujeres no están calificadas. Ergo, a las mujeres se le paga menos, ¿sí? Si tienen calificación, y Ludmila lo señala, la diferencia salarial es menor, ¿no? Digo, está la discriminación, pero la diferencia salarial es menor. Otro ejemplo de esto, digo, de cómo lo que está presente en el ambiente social y cultural se traslada a las fábricas es el castigo de los niños, que me parece como un gran tema que vos dejás abierto también como para seguir, ¿no? Y que probablemente lo sigas vos, porque la verdad que tenés todas las herramientas para desarrollarlo espectacularmente, pero es el tema del castigo de los niños en las fábricas, digo, ¿no? A los niños se los castigaban las fábricas, sobre todo, digamos, antes de 1914 o antes de que aparezcan las leyes, digamos, regulan o prohíben el trabajo de los menores, pero porque a los niños se los castigaban en todos lados. Entonces, digo, el niño... el niño tenía un coscorrón en la casa porque los adultos lo castigaban, cualquier adulto, varón, mujer, lo castigaban y los castigaban en la escuela. Digo, si lo castigaban en la escuela, ¿cómo no lo iban a castigar en la fábrica donde además le estaban pagando y exigiendo y se sentían propietarios de, ¿no? Entonces digo, me parece que hay una dimensión que tiene que ver con lo social y cultural que la fábrica refleja más allá de la situación propia, digamos, de las fábricas, ¿no? Después, otro tema, digamos bueno, más o menos, que también puede dar pie a hacerte una pregunta, ¿no? Y me parece fascinante lo que nos muestra Ludmila en este sentido, es cómo se percibe la incorporación al mundo laboral, ¿no? Porque, claro, en esta míriada de fuentes aparecen entrevistas, algunas más acá, digamos, entonces recogiendo para intentar ver lo que sucedía en los años anteriores. ¿Y por qué ingresaban al mundo laboral las mujeres? Bueno, para solventar algunos gastos, para ayudar a la mamá, para comprarse algunas cositas, digamos, que se querían comprar y que de otro modo no podían acceder, etc. O es, digo, ¿no? En este sentido de la percepción, o es la liberación, ¿no? O sea, ir al mercado laboral, ir a la fábrica es la liberación. Y más pensándolo desde la lógica de los militantes y las militantas, ¿está bien? Militantes, comunistas, ¿no? Ahí hay un debate muy fuerte en ese contexto que tiene que ver un poco con lo mismo, ese contexto internacional en la Unión Soviética por ese entonces, ¿no? Que impone por constitución la igualdad de los derechos y los salarios, aunque persiste también la brecha, y donde las mujeres van a los trabajos pesados. Acá no van a los trabajos pesados, ¿no? Pero después las mujeres son, digo, ¿no? Avanzando en el tiempo, en la década del 50, 60, el 70% de los médicos, más del 70% de los docentes, el 80% de las economistas, el 60% de los ingenieros, etc. ¿Qué sucede? Es que lo que pasa es que hay como doble trabajo, digo, ¿no? O sea, hacen ese trabajo, pero después van a la casa y siguen trabajando para precisamente garantizar la reproducción social. Entonces, el lema propio de la Unión Soviética, de algún afiche de abajo la esclavitud de la cocina, es para ir a empaquetar, digo, ¿no? 8 horas o 10 horas, está presente esa idea. Entonces esto, vuelvo con la anterior idea, digamos, ¿no? Sopesar hasta dónde es un problema o un sesgo de género, hasta dónde es un tema de calificación laboral, que obviamente esa calificación laboral esconde un tema de género previo que tiene que ver con las posibilidades de acceso a esa calificación o no. Lo voy a decir brutalmente. Por ejemplo, nuestra institución, el CONICET,
discrimina, ¿no? Está claro que no se paga menos, entonces ese problema no está, digo, ¿no? Que sí estaba en ese contexto, no se paga menos a las mujeres que a los varones en el CONICET, ¿no? Pero bueno, cuando se hacen los estudios y se mira un poco más, los varones están en los cargos más altos, ¿no? Más, digamos, independientes, principales, etcétera. También es cierto que las mujeres se han incorporado en su mayoría en los últimos años y habrá que esperar esto. Pero el tema es que en muchos casos las mujeres no ascienden, ¿no? Y no ascienden. Y porque son mujeres no ascienden. No, no ascienden porque no cumplen con los parámetros de producción, ¿no es cierto? ¿Y por qué no cumplen con los parámetros de producción? Bueno, porque se dedican a otras tareas, porque atienden las cuestiones del hogar, la familia, etcétera. Entonces, es la misma idea. La discriminación no está en la institución en sí, digamos, sino que está en la sociedad, es previa, ¿no? En la fábrica de los años 20 y los 30 está la discriminación, pero hay mucho que tiene que ver con una situación previa. Bueno, para no aburrir. Pero todo esto está atrás, como decía Juan también muy claramente, en ese fabuloso último capítulo sobre la sindicalización, ya lo contó, digamos, donde yo aprendí muchísimo. Y bueno, estos son solo algunas reflexiones, me parece una obra muy madura, muy aplomada, que contrasta un poco con la juventud de Ludmila, eh, y que abre un enorme, también Juan lo señalaba, un enorme abanico de posibilidades. Creo que es un gran aporte, que es ya, digamos, o lo va a ser pronto en la medida en que se difunda una referencia obligada, pero más aún creo que es un gran modelo de trabajo para futuros tesistas, ¿no? O sea, me parece que ha abierto una mirada, una perspectiva, una forma de abordaje que va a generar algún tipo de escuela o debería generarlo, ¿no? Así que, bueno, otra vez felicitaciones por este hermoso trabajo, y muchas gracias por este hermoso trabajo, para que todos podamos disfrutar. Vos tenés que venir acá, ¿no? No, ya, va a ir ella. Pero la silla. No sé qué tenés, siento allá. Dale. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora vamos a escucharla finalmente a Ludmila, ¿sí? A una pequeña intro de ella. Ludmila es profesora y doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Estudio de Género de la UBA y docente de la carrera de Historia de la misma universidad. Es miembro del Núcleo de Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. También es integrante del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, CEAL, de aquí de esta facultad, y de los grupos de Historia Social y Género, Sección Experiencia, Trabajo y Protesta, y de Historia de las Familias e Infancias en Argentina Contemporánea del IEG UBA. Bueno, mira, te escuchamos para que nos cuente todo. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. Estoy muy contenta con esta presentación. Ahora haré algunos comentarios un poco para Marcelo y para Juan. Cecilia, que era la tercera comentadora, aparentemente está en camino. No sé cuánto se tarda en llegar desde el Ministerio de Trabajo hasta acá. Me interesaba contar con la lectura de Cecilia, porque tenía un poco la curiosidad de cómo lee este libro alguien que no es historiador o historiadora y que está pensando políticas públicas. Digo, yo tengo la idea de que los trabajos que hacemos como historiadores sirven para pensar problemáticas del presente. Y bueno, en este caso a mí me interesaba tratar de pensar estas dimensiones de la desigualdad
y de cómo se estructura la desigualdad, no solo de clase, sino de género y también articulado con la edad, en una rama de industria que es la que trabajé y en un periodo relativamente extenso de tiempo. Y en ese sentido, ¿cómo se han modificado estas desigualdades en el largo plazo? ¿Sí se han modificado? ¿Cómo? ¿De qué manera? Creo que esa era, de algún modo, la preocupación que estaba en el fondo de esta investigación. Y en ese sentido, creo que este como largo, o sea, si bien de alguna manera focalicé en una rama, o sea, achiqué por vía rama, digamos, una rama de industria acotada, pero creo que eso es lo que me permitió tomar un periodo de tiempo más extenso y a la vez meterme como en profundidad en distintas aristas. Quiero agradecer los comentarios de esta presentación, porque para mí era muy importante como poder hacerla aquí y en este grupo, que siempre ha sido así, de una generosidad muy grande conmigo, y en general, digo, y eso es algo a destacar en lo que son las... eh, sí, pasa al panel. Yo estaba haciendo tiempo acá. Así que si querés, te podemos dar directamente. No, sentate, acomodate. No te das problema, ya explicamos. Justo estaba diciendo eso, que me interesaba un montón contar con tu lectura, porque quería saber cómo se podía leer este libro desde, bueno, alguien que no es historiadora y que está pensando políticas y políticas públicas. Entonces, ¿estás Estoy. para Salimos arrancar? así al ruedo. ¿Así al ruedo? Sí. Al reflector y... Bueno, entonces... Voy para allá. Pero no tendría que ir allá, tiene que estar frente a la computadora. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Tiene que estar frente a la computadora. Para que No, me igual vean. se ve. Ah, bien, me ven. Se ve, gira la compu. Bueno, Te presento, ¿sí? dale. Cecilia Cruz es magíster en... Bien. Bien. Cecilia Cruz es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales e investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Estudio de Género de la UBA. Es profesora asociada regular del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAM. Se ha desempeñado como secretaria de investigación y directora de la UMED y actualmente es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bien. Bueno, siempre que presentamos un libro, estamos así como en la tentación de volver a contar lo que el libro dice, o dar por supuesto que quienes están escuchando ya lo leyeron. Como no sabemos si es así, lo primero que voy a decir es la cosa más certera que tengo para decir es: léanlo. Si no lo leyeron, léanlo. Porque es un libro maravilloso de leer, porque no cuesta ningún esfuerzo leerlo. Y sin embargo, tiene planteos que son muy sofisticados, digamos, ¿no? Y que están muy bien trabajados. Entonces, te va llevando de la mano y te va mostrando. Vos podés ver todo el tiempo a esos trabajadores y esas trabajadoras, sus relaciones de afecto, de desconcierto, su articulación. Y eso no, la articulación uno va viendo, ¿no? La teoría, además ahí muy metida, ¿no? En la construcción de ese relato, de esa narrativa. Así que si no lo leyeron, léanlo, porque aun cuando estén investigando cosas que no tienen nada que ver, es una muy buena idea de cómo se puede escribir un libro que sea hermoso de leer y que al mismo tiempo sea riguroso. A veces creemos que rigor y estética están peleados, acá se hicieron re amigos. Así que se los recomiendo mucho y te quiero felicitar mucho porque
sé que es una de las cosas más difíciles de lograr. Y cuando no se ve la costura, bueno. Lo que sí, si todavía no hicieron su tesis, léanlo con prudencia, es muy difícil hacer lo que hace, ¿no? Tampoco se crean que es así nomás. Así que hay mucho trabajo, pero evidentemente hay mucho talento. A mí me parece que este libro tiene una clave de lectura que es sumamente interesante porque es bastante refrescante de los enfoques con los que venimos trabajando a las poblaciones vulneradas y vulnerables en las ciencias sociales y humanas. Sabemos que la historia es superior, pero bueno, en fin, lo que vamos a... y no lo digo yo, lo dice Mirta Lobato también, ¿no? En su preludio. Porque en realidad coloca la cuestión de la agencia de las infancias en primer plano, la singularidad de las experiencias atravesadas por la condición de género, pero también por la edad, y las coloca como artífices en la construcción de la clase y de estos procesos organizativos. Y a mí me parece que es muy, muy importante porque es muy clave para las políticas públicas que tendríamos que poder pensar para las juventudes y las infancias. Por esas cosas de la vida, a mí en este momento, por ejemplo, me toca ser presidenta de la CONAETI, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, cosa que pasa en la vida, y es todo un tema cómo entrarle a ese tema, ¿no? Porque hay algo, digamos, por supuesto que está la situación más sencilla y estereotipada de esos niños y niñas que son obligados a trabajar por la maldad de alguna persona que los engañó, ¿no? Pero no es lo más habitual, ¿no? En la vida real las cosas se presentan mucho más complejas, ¿no? Mucho más difíciles. Por ejemplo, les cuento una curiosidad, ¿no? La ley de contrato de trabajo reconoce el derecho a los jóvenes de 16 a 18 años a trabajar y no hay un solo programa de empleo, ni uno, en el Ministerio de Trabajo de la Nación para esa población. No hay, porque es un tema con el que nadie se quiere meter, porque como es un lío, mejor no hacemos nada. Entonces tenemos jefes de hogar, jefas de hogar, o por lo menos jóvenes que tienen hijos o hijas que tienen 16, 17 años, y nosotros no tenemos nada para ofrecer. Nada. Digo, nosotros como sociedad, ¿no? Nosotros como ministerio, no tenemos nada para ofrecerles. Entonces lo que hacemos es empujarlos, ¿no? A la informalidad, empujarlos a una mirada de, uy, qué pena, ¿no? Entonces perdemos por ahí 2 años que serían gloriosos en términos de capacitación, de reinserción o de permitir o de generar un espacio para que puedan armar su propio proyecto de vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que estos libros, estas investigaciones, este enfoque que trae Ludmila es muy, muy importante para poder empezar a pensar qué hacemos con estas infancias. Y también otra cosa que me parece fantástico, sí es una cosa que en principio parece como un poco perversa, ¿no? Que estas mismas poblaciones, que son las poblaciones de consumidores, sean a su vez las poblaciones que son explotadas en la producción, ¿no? Esta doble caricia, ¿no? El derecho a la infancia, el derecho a disfrute, que se reconoce a un conjunto poblacional determinado y se le niega a otro, ¿no? O sea, están los niños que toman la chocolatada y los niños que trabajan para producir la chocolatada, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? Y me parece que eso es interesante porque lo hemos visto en otros procesos de lucha, ¿no? Esta cosa de, no me acuerdo cómo que decían, salvemos las 2 vidas, ¿no? Encontrábamos que salvemos las 2 vidas por un lado y después por otro lado la denuncia de punitivismo, digamos, que a veces venían de sectores muy, no sé si de sectores, venían de dirigentes, no sé, la verdad que los sectores no sé, pero venían de dirigentes que por ahí podían sostener sin, ¿no? Solución de continuidad, salvemos las 2 vidas, pero se embarazan para cobrar el plan o bajemos la imputabilidad a los 8 años si fuera posible, ¿no? Entonces, hay esta idea también de estos discursos perversos, ¿no? Que nos hablan de la importancia de las infancias o de cómo cómo somos veneradas las mujeres y resulta que después, bueno, somos somos el objeto, ¿no?
de todas las preocupaciones, ¿no? Con este doble cariz que tiene la cuestión social, ¿no? Las poblaciones que son definidas como vulnerables también son definidas como peligrosas, ¿no? Hay los mismos atributos que definen a unos, definen a otros, y la variable explicativa, la que cambia, tiene que ver con alguna idea de peligrosidad o de derecho a cierta práctica, que es la que termina diciendo quién sí, quién no, pero con un grado de arbitrariedad realmente interesante, ¿no? Esto me parece que es muy interesante de ver. También me parece muy interesante otro análisis que por ahí es una especie de subtexto que ella hace, bueno, ¿por qué se habla tan poco, por qué hay tan poco registro de lo que pasó en este ámbito en particular, a pesar de la importancia que tuvieron los dirigentes sindicales en los años 40, digamos, dirigentes sindicales del sector, ¿no? Entonces, también me parece interesante porque la industria de la alimentación está como, en general, ¿no? Digo, está como en el centro de la disputa por los modelos de desarrollo, ¿no? Esta cosa de la industria, la agroindustria, los alimentos que se producen para el mercado interno, se producen. Y en realidad no es inocuo, digamos, cómo se define eh, la contribución, el aporte, qué significa esa industria, ¿no? No es lo mismo difundirla como los bienes que son ofrecidos a estas poblaciones incapaces de dominar sus instintos, dice Ludmilla por ahí, ¿no? La sensualidad. O esta idea de la patria que se construye con el trabajador, que se levanta a la mañana, ¿no? Hay como una idea ahí medio que se termina, hay algo del objeto, ¿no? que circula en la producción que le termina confiriendo algo de sus atributos a quienes lo llevan adelante, ¿no? Hay algo muy interesante y que pasa mucho en los estudios del trabajo, ¿no? Hablamos de trabajo informal y entonces enseguida terminamos diciendo trabajadores informales, ¿no? Termina siendo una propiedad del trabajador, digamos, eso a lo que se dedican. Bueno, pensemos ahora que OIT tiene este concepto de trabajo decente, ¿no? ¿Qué sería? ¿No? Trabajadores indecentes serían, ¿no? Si los que hacen trabajo informal son trabajadores informales, quienes están alcanzados, digamos, por el trabajo no decente serían trabajadores indecentes. Bueno, hay algo de toda esa cosa que no se puede terminar de separar y que por ahí estos estudios más tradicionales del movimiento obrero, digamos, con esta cosa mucho más estilizada, ¿no? De la lucha, bueno, no terminan de captar y de ver. Eso me parece que es fascinante, ¿no? Porque hay algo del objeto y del cuerpo y de la cosa que se nos escapa, ¿no? Yo no soy fanática de Bruno Latour, se acaba de morir esta semana, pero hay algo de todo eso que está dando vueltas y que lo que es interesante es que no aparece como una reflexión, como un soliloquio de la historiadora, sino que emerge de la fuente, ¿no? De un análisis de la fuente que se anima a entrar a ese análisis, bueno, sin tanto prejuicio, digamos, ¿no? Sin una mirada que de antemano establezca qué es lo importante, qué no es tan importante. Y por último, para no ser muy tediosa, me parece que es interesante poder pensar cómo se construye la posición, perdón por la palabra que voy a usar, estoy cansada, pero la posición subalterna de los subalternos, ¿no? Esta idea de qué pasa con estas poblaciones que no son, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, entonces si el ideal es el obrero, varón, bueno, entonces las mujeres y los niños son los que no son. Y entonces muchas veces lo que termina pasando con estudios que, digamos, reclaman para sí la perspectiva de género, es que arman como una especie de globo homogéneo con los que no son. Entonces están los que son y los que no son. Y lo que nos muestra Ludmilla es que, bueno, evidentemente no es lo mismo niño que niña, evidentemente no todas las mujeres tienen las mismas estrategias, los mismos modos, las mismas digamos, formas de organizarse y de construir para sí, a pesar de esta idea de los atributos naturales que se les asignan a las mujeres, esta idea de, bueno, ¿por qué y cuándo contratar niños y niñas? ¿Por qué y cuándo contratar mujeres? Y esta idea de que no siempre todo es tan lineal como
¿no? Estas ideas así a veces del mercado de trabajo, no tan estereotipadas, de que bueno, en realidad el que te sale más barato, o el que tiene más resistencia, bueno, no es tan así, digamos, ¿no? Porque de hecho las mismas, digamos, empresas distintas en el mismo momento están tomando estrategias absolutamente distintas, y eso muchas veces está atravesado por algunas cuestiones casi, no sé si decir ideológicas, ¿no? Pero con algunos posicionamientos, algunas teorías medio mágicas acerca de por qué es mejor esto o por qué es mejor lo otro. Entonces hay algo de la singularidad que me parece que es efectivamente un modo de escapar a la idea de subalternidad, ¿no? Que no explicar por lo que no son, sino explicar por lo que sí son, por lo que sí pueden, por lo que sí pudieron, digamos, eso me parece que es, si yo pudiera expresarlo con claridad, es lo más, el aporte político más importante que creo que tiene el libro, ¿no? Como dejarle el lugar a lo singular, dejar que lo singular se pueda expresar, no lo singular como lo individual, sino lo singular como lo característico, evitando de antemano decir, bueno, como hacer una jerarquización a priori de qué tan lejos o qué tan cerca está de ese modelo ideal del trabajador industrial de los años 30 y los años 40. Entonces, me parece que eso es lo que yo leo. Soy politóloga, pido disculpas de antemano, pero y bueno, y vuelvo a agradecer que me hayas convocado, porque sé el trabajo que pusiste en este libro, y porque además realmente fue un placer, y confieso que no lo hubiera leído tan rápido ni con tanto detenimiento si no me hubieras dado esta oportunidad, así que muchas gracias, porque la verdad que aprendí mucho. Y bueno, nada, seguí escribiendo, que te sale muy bien. Gracias. Bueno. Bueno. Yo antes estaba hablando y estaba haciendo un poco de tiempo para que llegara Ceci. Gracias por venir así en esta corrida. Bueno, solo voy a mencionar un par de cositas que creo que sin saberlo, Ceci, tu intervención dialogó con la de Marcelo. Eso creo que está bueno. Eh, y voy a aprovechar también que Marcelo me interpeló un poco para decir algunas pequeñas cosillas que ahí me fui anotando. Algo que decía Marcelo y que creo que ocurre al menos en la investigación histórica y a mí me ha pasado. ¿No? Él decía, bueno, no hay acá preguntas de uno que no están en el pasado, que no son temas en el pasado, y creo que sí, que es así, y que al menos para mí, como en un buen proceso de investigación, una se encuentra con que hay preguntas de una que no sirven para ese pasado, y en cambio hay otras que están ahí, que nos están hablando y de las cuales nos tenemos que hacer, si queremos, ¿no? Pero está bueno hacernos cargo y así salimos transformados, me parece, de ese proceso de investigación. En mi caso, yo empecé, esto siempre lo cuento, a partir de, en principio, una preocupación o que venía de una militancia de izquierda y una preocupación por el movimiento obrero, y después en mi trayectoria vital un encuentro con el feminismo que me llevó a hacerme la pregunta por el trabajo femenino. Y el trabajo infantil fue un hallazgo de investigación, de algún modo. No, yo no esperaba encontrarlo. Tuve la suerte de ir cruzándome con gente que me ayudó a desarrollar las herramientas para hacer algo con eso, ¿no? Porque si no, bueno, nada, hubiera pasado de página como tantas investigaciones que pasaron por un montón de industrias y lo vieron y dijeron, qué curioso, y siguieron, ¿no? Y ahí hay un campo de investigación que está, por suerte, hoy interpelando para que podamos pensarlo. Del mismo modo, diría que me pasó con la cuestión de la industria, porque
Marcelo decía que es un problema, que muchos estudios sobre la industria no hablan de trabajadores, pero el mismo problema existe en el campo de estudios de los trabajadores, solo que a la inversa, ¿no? Hay muchísimos trabajos que hablan del movimiento obrero y pareciera que no importa dónde trabajan, cómo trabajan, qué están haciendo esas patronales, si se organizan o no, qué tipo de políticas toman. Entonces yo traté, si bien mi foco estaba en el trabajo, pero traté de hacer una historia que diera cuenta de eso y de lo que es una relación, a fin de cuentas, ¿no? Y lo que hace uno interviene sobre el otro y hay un diálogo donde, bueno, luego también está el Estado, ¿no? Pero no tanto al principio, sino que con el desarrollo, digo, del siglo XX, un Estado que después va a tener cada vez más peso, ¿no? Eh, pero bueno, traté como de dar cuenta de esa relación. Y, y sí, hay entonces preguntas mías que no estaban en el pasado y que Marcelo las nota en algunos momentos, dice, bueno, acá está tu impronta como del feminismo, y es cierto, yo creo que incluso he tenido que moderar algunas cuestiones, eh, pero, pero una de las cosas que a mí me parecía interesante pensar era, bueno, ¿cómo es que algo que no es un problema o naturalizado a principios del siglo XX, que es que está bien que a las mujeres se les pague menos que a los varones porque las mujeres son mujeres y eso implica y su trabajo es un complemento a la economía familiar y va de suyo que los varones tienen que ganar más porque tienen que mantener una familia, ¿no? Y eso es una idea que está aceptada. Y en el medio siglo que yo estudio, bueno, empieza a surgir la idea de, che, no sé si está tan bien esta desigualdad, ¿no? Incluso los propios gremios no lo plantean, tienen la idea así en general, pero digo, de la izquierda, igual trabajo, igual salario. Pero concretamente, al menos en este gremio, no aparece ese reclamo. Cuando negocian con las patronales, piden aumento de salario para los niños o para las mujeres, pero no piden la igualdad salarial, ¿no? Y eso recién aparece en los años 30 y en la legislación, creo que en los años 40 o 50, bueno, eso ya no lo recuerdo, tengo que buscar el dato, pero digo, es muy tardía esa idea. Entonces, durante el medio siglo que yo estoy mirando, está bien visto, o sea, o bien visto, está naturalizado, esto es así. Entonces, eso me lleva al punto de la calificación. Yo hice esos gráficos traté de construir estadísticas salariales de una forma, digo, no ortodoxa porque no tenía los datos suficientes, entonces son dispares, y traté de hacer estadísticas salariales que discriminaran muchos aspectos, la calificación, la edad, el género, justamente para tratar de anular el argumento de la calificación. Entonces, puede ser en el caso de las capatazas, pero cuando yo tengo un peón cuya tarea de peón es levantar caja y tengo una chica que está llenando caja, ahí no tenemos calificación como argumento. Lo que está como argumento para que ese muchacho gane más, que ese hombre gane más que esa mujer, para mí es el género, como puro y duro. Y ese era como el argumento que a mí me interesaba hacer o construir ahí, ¿no? Más allá de que, claro, después, aún cuando tengamos igual salario por igual trabajo, vamos a tener eh, mujeres trabajando de cosas distintas que los varones, y es lo que sigue eh, sucediendo, ¿no? Y ahí están las brechas, en, bueno, ¿por qué las mujeres siguen en los trabajos peor pagos y no en los más calificados? Y es más complejo, ¿no? Porque hoy, digo, la ley, ¿no? Como lo que contabas del CONICET, bueno, no, el salario es el mismo, está en otro lado, entonces. Pero hubo que pasar por ¿no? Esta etapa de igualarlo en la ley para, bueno, para que aparezca esa desigualdad que sigue estando en otro lado, efectivamente, no está en las fábricas, pero está en los hogares, ¿no? Digo, mirar la fábrica es como, bueno, la gente entra y sale de la fábrica, ¿no? Y a lo largo de su vida y cotidiana, en el día,
pero también a lo largo de su historia. Yo ahora estoy trabajando más en una perspectiva biográfica y ya es totalmente distinto. Pero claro, sí, si había desigualdad en la casa, bueno, también le iba a ver ahí. Y otra pregunta que era mía y que no estaba en el pasado, tenía que ver con esto del trabajo infantil que decía Cecilia, que no era un problema, ¿no? Y eso es por ahí lo que más sorprende cuando vamos a principios del siglo XX, porque nuestra sensibilidad cambió mucho en muy poco tiempo. Y digo, en los años 70 la ley de trabajo infantil, vos lo tendrás más fresco que yo, pero cambió hace muy poco tiempo. La edad mínima de ingreso durante prácticamente todo el siglo XX fueron los 14 años, salvo a principios del siglo, donde no había ley, no había ningún límite, digamos, a la edad de ingreso. Y después, bueno, fueron los 10 años, los 12. Y entonces lo que sorprende de ese principio del siglo para nosotros, pero no es una pregunta para los contemporáneos, es cómo encontramos chicos de 8, 9, 10 años trabajando en fábricas. Y que es efectivamente lo que decía Marcelo, yo estoy trabajando, o tengo ahí un pequeño trabajito sobre castigo infantil, y claro, a los niños les pegaban en todos lados, es exactamente como lo dijiste, entonces claro que les iban a pegar en la fábrica. Bueno, ¿cómo cambia eso, no? Y ahí por ahí mi investigación me llevó después para ese lado, para esa curiosidad. ¿Cómo es que hoy nos parece esto, una papa caliente? ¿Quién agarra esos de 16 a 18? Y ya a los 16 está mal visto. Bueno, a principios, hace no tanto tiempo, 8 9 estaba bien. Bueno, si era pobre tenía que trabajar, ¿no? Digo, no había mucha opción. Pero no hace tanto, los 14 estaban bien. No hace mucho tiempo de esto, ¿no? Digo, ya ahí son años 70, estoy hablando, ¿no? Algunas de las entrevistas que yo hice en el libro, que son posteriores, es de gente que empezó a trabajar a los 14 y en los años 70, ¿no? Digo, ahí hay que preguntarle a los abuelos, abuelas, o padres, ¿no? Según el caso. Así que, nada, no sé si eso contesta. Yo estoy súper contenta, súper agradecida de sus lecturas. Me encanta que interpele y que me interpelen también. Así que, nada, eso. Gracias. Sí. Bueno, gracias, Luni. Bueno, ahora esperamos así preguntas del público para hacer el Milan. Y bueno, y después unos agradecimientos para el evento. Entonces, si hay alguien en el público que tenga una pregunta, Luciana. La ropa de hielo. Dale. La ropa de hielo es lo que además me lo leí, con lo cual me pregunta, tiene un poco de la presentación, porque sí me ayuda a presentar el libro de Boyer. Quería contar dos cosas, que me gustaría hacer Marcelo Ligera, después un poco sobre este proceso, bueno, obviamente, detrás un poco todo de la militancia de la fronteriza y de la preocupación feminista, etc. Ahora, lo que me interesó el tema. ¿Cómo llegaste a focalizarte en la industria de dulces? Te pregunto porque yo estudié en la industria calzada, y por esa vía, viendo un poco archivos de la cámara de calzado y etcétera, también vi que tienen mucho trabajo femenino como la textil, ¿no? El clásico. Femenino, no sé qué tanto infantil, pero probablemente, porque además mucho se queda de casa, porque es casa. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de definir la industria de dulces? ¿Fue porque empezaste con eso? ¿Fue porque la industria de dulces tenía mucho más trabajo femenino que otros? Porque ahí me dejaste un poco para que. Y en segundo lugar, acerca del papel el papel sindical de las mujeres, porque por un lado, Juan antes hablaba de estos anarquistas, que al final también es machos, y la representación de mujeres no les preocupaba tanto la representación gremial, si las mujeres se pudieron hacer universidad activas, eran también acorde a la situación social,
pasivas respecto a eso, no aceptaban eso, bueno, la representación también la tienen los hombres y no podemos llevarnos en esto. ¿Cómo es esto último que vos decías de que aparece de costado el reclamo para una mejora de los salarios? ¿Cómo, digamos, esa gerencia de que las mujeres, hasta dónde llegan? Esa petición. Una pregunta de Camilo. Felicidades en primer lugar, porque en el libro hay un punto de consulta junto a otras personas con respecto a la organización ideal de esta rama del mundo. Y al igual que en otras ramas, en el 30 hay un ciclo de la organización sindical por rama, de la avance, de los dispositivos. Si en esta lidera las legislaciones, empieza a haber algún tipo de activo de disminuir esa desigualdad, ¿no? La rama de institucional de la de la violencia salarial y esa era una cuestión. Y la otra, que, bien, bueno, un poco lo que planteó Marcelo, o responder esa idea de hay una normalización tanto en el Estado de las mujeres, pero cuando uno ve, y Juan comentó que hay un análisis suyo de muchas publicaciones patronales, cuando uno ve la industria, ve que el siglo XX, o sea, el 30, 40, empieza como a complejizar un poco el discurso de los capitalistas respecto a algunas problemáticas legales, como actividad, organización de trabajo, etc. Si también se va como, queremos complejizar, empezando, no sé, posturas, digamos, de algo crítica para hacer la diferencia entre hombre y mujer, para explicar el feminismo, para explicar esas experiencias naturales. ¿Contesto? Sí, Sí, no, preguntarle a Luz si quiere contarnos un poco cómo fue el pasaje de la tesis al libro, porque entiendo que la tesis era como gigante. Entonces, ¿querés compartir cómo fue ese proceso? El libro es larguísimo, Bueno, hubo un esfuerzo, una descripción, se puede escribir. Bueno, voy a contestar, empezar por la última, y es decirles que tuvieron suerte porque leyeron la versión corta. La tesis era peor, era más larga, había un capítulo sobre el barrio de Barracas, sobre todo ese mundo que no llegó al libro. Eh, Creo que estuvo bien, y también tenía todo un análisis de las publicidades y del mercado de consumo que tampoco llegó al libro, así que ahí hubo varios procesos de recorte. Creo que principalmente eso. Era demasiado, yo sabía que era muy larga y sigue siendo un libro largo. Hice todo mi mayor esfuerzo y creo que lo logré para que no sea un piedrazo de leer. O sea, como le puse mucho cariño a la escritura, para tratar de que sea amigable, no sé, a mí me gusta eso. O es una preocupación que siempre tengo cuando escribo, que tratar de que se me entienda de la mejor forma posible y de ser amable y con quien va a leer, que a veces no pasa, ¿no? Hay una idea de que escribir difícil y que no se entienda o que cueste entender, bueno, no sé, diera una idea de que es más complejo lo que se está diciendo y no sé, para mí siempre traté de hacer lo contrario. Eh, bueno, dicho esto, voy a ir a las preguntas. Bueno, ¿por qué la industria del dulce? En realidad, yo quería trabajar en industria alimenticia, de orientación mercado internista, vamos a decir. Yo estaba buscando ramas con mucho trabajo femenino, industria textil, bueno, ya alguien estaba empezando su tesis sobre ese tema, bueno, esa no.
Alimenticia, que era la otra con gran porcentaje de trabajo femenino, como aparecía en los censos. De ahí saqué los frigoríficos, porque mi directora de tesis, que es Mirta Lobato, hizo su tesis sobre los frigoríficos. Entonces, bueno, industria alimenticia para la exportación, no, vamos con orientada al mercado interno. Y ahí, básicamente, lo que encontré como fábricas más importantes a fines del siglo XIX eran estas. Por ahí, eh, sí, no había mucho más, alguna, eh, pero no tenían demasiada importancia. Entonces, finalmente, o eran fábricas sueltas. Entonces, eso me terminó dando una rama eh, que se fue conformando también como rama, ¿no? Porque no necesariamente los industriales de esta rama se percibían parte de una misma cosa, ¿no? A fines del siglo XIX, pero después sí, va a haber una cámara específica de todas estas fábricas que eran de chocolates, de galletitas, etc. Así que ese fue un poco el proceso de por qué recorté ahí. Y en cuanto al papel sindical de las mujeres, en ese último capítulo del que hablaron bastante, ahí justamente trabajo cómo va apareciendo ese papel sindical de las mujeres, que sí tuvieron mucha presencia en la protesta, en las huelgas, en los conflictos. Pero en los sindicatos recién en los años 30 van a empezar a tener como un peso mayor, siempre subordinado, pero va a empezar a haber algunas representantes, ¿no?, sindicales mujeres. Y también en esos años 30 va a tener mayor peso sus reclamos o sus demandas específicas, lo cual es lógico porque es la década en la cual se torna mayoría, ¿no? Entonces, esto va cambiando. ¿Qué más? Bueno, Camilo me preguntaba por la organización gremial por rama, también es algo que se va construyendo, diría en los años 30, 20, capaz, pero sí a principios del siglo XX son oficios, y cada uno, como chocolatero va por un lado, el que hace dulce va por otro, como están separados por oficios. Pero después se van a constituir como rama y de hecho van a ser parte del sindicato de la alimentación comunista, ¿no? Donde está José Peter como el delegado de la carne, de los frigoríficos, de la industria de la carne. Bueno, van a ser parte como de ese entramado. Y también, efectivamente, van a tener su primer convenio colectivo en el 44. Yo lo analizo bastante, ese convenio se me va como justo del periodo. Y lo que encuentro más que un cuestionamiento a esa desigualdad salarial es como su ratificación, ¿no? El convenio dice, bueno, para tal categoría, y nombra mujeres, o sea, no sé, empaquetadoras. Ya es esa la categoría. Y tiene como toda una serie de medidas que protegen el empleo masculino, básicamente, porque lo que yo encuentro en ese largo siglo es que, bueno, por ahí no es una novedad, pero que en los momentos de crisis económica aumenta el trabajo femenino, aumenta el trabajo infantil y bajan los salarios de las mujeres y los niños. Entonces, las medidas que encuentro ahí, sobre todo, buscan sostener por ejemplo, dicen, si a un obrero se lo reemplaza por un menor de edad, se lo hará el mismo sueldo que el mayor, ¿no? Y es una forma de proteger el salario del mayor, ¿no? Que no se desvalorice, que justamente es lo que ocurría en momentos de crisis. En cuanto al discurso patronal sobre trabajo femenino o infantil, y cómo cambia ese discurso, en cuanto a las infancias, yo creo que cambia como en la generalidad de la sociedad. A principios del siglo son los patrones los que muestran todos los niños que contratan, ¿no? Son publicaciones patronales donde yo encuentro las fotos, no es algo oculto, ni mucho menos. Y hay uno de los casos que es muy claro, que es una fábrica que creo que era Águila, donde dicen, estamos haciendo una obra de altruismo porque estos niños si no estarían mendigando en la calle. Y acá les estamos dando una ocupación y bueno,
inculcando disciplina que les va a servir para la vida. Y yo creo que, digamos, en cuanto al trabajo femenino, no encuentro, a ver, como demasiada justificación. Por ahí vuelvo a lo de la calificación, ¿no? Que decía Marcelo, sí, entran en tareas descalificadas, pero no en cualquier tarea, ¿no? Digo, hay otras tareas descalificadas que no son aptas para mujeres, como cargar caja, no sé, tareas de fuerza. Entonces, no siempre vamos a reemplazar, digo, pues decías, bueno, los trabajadores migrantes que tampoco tienen calificación, sí, pero acá solo se contratan mujeres y jovencitas, ¿no? Y en otras fábricas solo se contratan niños para esas tareas y no se mezclan. Y están en unas tareas y no en otras. ¿No? Y al principio son empaquetadoras, pero ya en los años 20 y 30 con las líneas de montaje las mujeres pasan a tareas de producción, ¿no? Entonces ahí eso cambia. O sea, están en las líneas de montaje, pero de nuevo, donde hay mujeres, solo hay mujeres, ¿no? Y eh, tratan de no mezclar, ¿no? Y de separar muy claro cuáles son las tareas femeninas de las masculinas, aun cuando hay reemplazo. Lo mismo con los menores varones. Vos mirabas ese gráfico tiene, o ese cuadro, que tiene una serie de problemas. Cuando vos encontrás que no hay diferencia entre menores varones y menores mujeres es porque los censos no discriminaron género. Y eso pasa un montón de veces. O sea, los primeros censos no discriminan edad, porque como no es un problema el trabajo infantil, no ponen la edad, si eran mayores o menores. Y en algunos censos ponen menores y no aclaran si son mujeres o varones. Yo distinguí siempre que pude, y cuando no, bueno, con una nota al pie, digo, pero... ¿Y cómo cambian esos menores? Sí, a principios de siglo están en esos talleres para empaquetar, ¿no? Igual, y ahí después van a ser reemplazados por mujeres. Pero después, cuando la diferencia se agranda, es porque esos menores son aprendices, ¿no? No son chicos de 8 años, son chicos de 14 que están haciendo tareas masculinas, que son tareas mejor pagadas. Entonces están en las máquinas más especializadas. De oficio, claro. Y otra cosa con el oficio que vos habías mencionado, me parece re interesante, yo trabajo entre las cuestiones patronales con las escuelas de la Liga Patriótica, una organización de derechas que tiene una política muy fuerte hacia, además de la parte represiva que ya conocemos, que conocemos mucho, tiene una política hacia las obreras en particular, y de poner escuelas en las fábricas. Y en esas escuelas no les enseñan oficios, ¿no? Les enseñan cómo ser ama de casa, ¿no? Y creo que ahí hay parte del juego. De hecho, hay un par de escuelas, las más exitosas, empiezan a enseñar dactilografía, y ahí se les llenan, y eso sí es un ascenso, ¿no? Para las obreras, porque salen de la línea de montaje y pasan a hacer un trabajo más calificado. No, pero los varones. ¿Eh? Los varones no van a estudiar dactilografía ni mecanografía. Y no, ahí no, claro. Y de nuevo, van a ser el escalón más bajo de las oficinas, pero mucho mejor que las obreras, ¿no? Ahí, sin dudas. Bueno, nada, me voy a callar porque creo que contesté todo y ya me quedo sin voz. Así que, nada, gracias. Bueno, muchas gracias, Mila. Bueno, para ir cerrando, quiero hacer unos agradecimientos a nuestras compañeras y compañeros del IEF, a Juan, Mariela, Sandra, Vanessa y Carolina, que nos han ayudado mucho para la organización del evento, para la publicidad, para el diseño también del afiche, y también al director del IEF, Andrés López, que también ha contribuido. Bueno, también queremos decir que además de los chocolates, que son de libre disponibilidad, tenemos los libros, los ejemplares del libro de Ludmila, que se han dado cuenta que es muy, pero muy bueno, y está a precio de promoción, así que los esperamos. Por otra parte, también agradecerte de mi parte por la invitación, y bueno, los esperamos en la próxima vez que Ludmila continúe con su obra, y los otros investigadores del SAL también. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a vos.